Buenos días, les saluda el pastor Raúl Flores. Estamos con la Iglesia del Aire nuevamente en este día jueves de agosto, una mañana un poquito nublada, ¿verdad? Pero linda para comenzar. Recordemos siempre que este día lo hizo el Señor y Él nos lo regaló para que lo vivamos con fuerza, con fe, con esperanza, por supuesto, y con el gozo del Señor en nuestros corazones. Bueno, hoy quiero charlar un poco con ustedes sobre un pensamiento que me vino a la mente, pero antes vamos al texto bíblico de Efesios 4, 13 al 15. Dice así la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermosa esta palabra. Yo le puse por título a este pensamiento: de creyentes a maduros, porque necesitamos herramientas para seguir creciendo en la fe. No es que una vez que aceptamos al Señor ya está todo. No, hay toda una tarea que desarrolla el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, etc. Pero siempre y cuando nosotros también prestemos colaboración, tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, hoy vamos a pensar juntos, ¿sí?, en este programa que se llama Mensaje de Nueva Vida y que va para todos aquellos que tienen interés en crecer espiritualmente. Iglesia del Aire, hay algo que el tiempo no garantiza: madurez espiritual. No la garantiza el tiempo, ¿no? Pasando los días, los meses, los años, no garantizan madurez cristiana. Es decir, uno puede estar, 20 años en una iglesia, sentado en una silla o una banca, y seguir siendo un bebé espiritual. Es lo que dice Pablo en la palabra acá. Ahora, no estoy hablando de conocimiento bíblico, no estoy hablando, o no quiero hablar, de cuántas veces oras al día. Estoy hablando de lo que Pablo dice acá en Efesios, de carácter transformado, de vida transformada, de esas decisiones que tomamos en lo secreto, que tomamos nosotros, digamos, en nuestro corazón, de cómo respondemos cuando la vida nos aprieta, cuando las situaciones nos encierran, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Él dijo: por sus frutos los conocerán. Interesante esto, ¿no? Y lo bueno de esto es que los frutos no crecen en macetas. Los frutos crecen en árboles maduros. Por eso, hoy en esta charla quiero compartirles, a mi entender, 3 herramientas que las veo como prácticas y que Dios nos dejó para crecer en la fe. Pero antes, déjame contarte algo de la Biblia, ¿no? De una pequeña ilustración. Pedro, ¿sí?, el apóstol Pedro, para definirlo como corresponde. Bueno, el apóstol Pedro, él no comenzó como un gran hombre de Dios. Recordemos, era impulsivo, tenía mal genio. ¿Qué más? Hablaba antes de pensar.
todas estas cualidades, entre comillas, negativas. Pero cuando uno lo ve al final de su vida, cuando uno lo ve en sus cartas, usted va a notar una cosa, querida Iglesia del Aire, cómo habla con humildad. El hablar con mansedumbre, pero también con sabiduría. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Bueno, maduró. Eso. Y no maduró en el éxito, no maduró en la prosperidad, sino maduró en el dolor, maduró en la corrección, maduró en la obediencia. Eso es lo que produce madurez espiritual, desarrollo en nosotros. Y debemos tenerlo muy en cuenta en estos tiempos muy difíciles para la Iglesia, para el creyente en general. Número 1, diría que la palabra tiene que ser nuestro alimento diario. Es decir, la comida sólida, no papilla. Me gusta lo que dice Hebreos en el capítulo 5. De Hebreos dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Se entiende, doña Clara? ¿Sabe qué hace un bebé cuando uno le da carne? O llora o la escupe. Pero un adulto, ¿qué hace? La necesita. ¿Sí? ¿La necesita para qué? Para tener fuerzas. Para caminar todos los días. Bueno, lo mismo nos pasa con la palabra. Si solo buscáramos versículos que nos acaricien el alma, bueno, nunca, pero nunca vamos a crecer. Hay textos que sí en realidad nos sacuden, que nos confrontan, y justamente eso es lo que nos hace madurar. Dime cómo lees la palabra y te diré qué clase de vida espiritual estás viviendo, qué clase de fe estás teniendo. Es importante eso, no buscar solo las promesas, porque hay también en la palabra demandas. ¿Se acuerda de Josué cuando queda al frente del pueblo? ¿Qué recibe como instrucción de parte de Dios? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Acordémonos, hagamos un poquitito de memoria. Josué no tenía a Moisés al lado ya. Moisés había quedado del otro lado de la tierra prometida. Ahora tenía que caminar solo. Pero vos sabés que no estaba solo, porque la palabra de Dios era su brújula. Entonces, el punto es, comamos palabra todos los días, incluso cuando no nos guste el sabor. De vuelta, comamos la palabra todos los días, incluso cuando no nos guste el sabor, porque de esa manera crecemos. Dejemos que ella nos confronte, abramos el corazón a la palabra, y cuando vemos que está corrigiéndonos en algo, ahí demos lugar a la palabra para que transforme nuestro interior. Segundo, la corrección. La corrección es una bendición. ¿Por qué? Porque la corrección nos permite aprender de los errores. Allí en Proverbios nos dice, el que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es torpe. Interesante, ¿no? Muy interesante. Y fuerte, por cierto.
pero real, real. Entonces, Iglesia del Aire, te traigo a la memoria David con Betsabé. ¿Se acuerdan que David peca con Betsabé? ¿Qué hace Dios? Manda a Natán, que era el profeta en esa época, y Natán, lo interesante es que no le endulza el oído, sino que le muestra su pecado con una historia. Y cuando David entiende, no se justifica. Eso es lo que me gusta. No culpa a otros, no se enoja con Dios, se hace cargo y se quebranta y pide al Señor que lo restaure. Ahí está el camino. Y fíjense cómo David termina escribiendo ese salmo hermoso, el Salmo 51, que dice, entre otras hermosas cosas, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ay, ojalá que esa sea tu oración y mi oración todos los días. Es decir, ese momento, fíjense que no lo derrumba, sino que al contrario lo edifica. Es decir, Dios no desecha jamás al que se deja corregir, al contrario. Dios se alegra cuando nosotros somos corregibles, enseñables, permeables a su palabra y en obediencia a Él. Entonces, la herramienta es agradecer cuando alguien te corrige. Y si alguien te corrige, es porque te está ayudando a crecer. Quizás en estos momentos este video te está corrigiendo en algo. Te estoy corrigiendo en algo a través de la palabra de Dios. Entonces, aceptalo. Lo tercero que quiero pensar con ustedes es la obediencia en lo pequeño, ¿no? Es decir, crecer en lo cotidiano, en la vida diaria, en el día a día. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. De vuelta, el que es fiel en lo poco, también lo va a ser en lo mucho. Es así. Es decir, la madurez espiritual nunca se mide por los aplausos, sino por el silencio del hogar, de la familia, en cómo tratás a tu esposa, cómo hablas de los demás, cómo reaccionás ante la espera. Entonces, todo eso es importante y lo ponemos sobre la mesa, lo ponemos ahora para que pensemos juntos y con este tema desarrollemos la vida espiritual madura que el Señor espera y que nosotros necesitamos y nos hace bien a nosotros mismos. ¿Se acuerdan a Eliseo cuando sirvió a Elías por años? No hacía milagros, solo servía. Pero cuando vino el momento de recibir doble unción, ¿qué pasó, Pastor Flores? Ya estaba maduro, ya estaba formado, ya estaba listo. Entonces, esta es una herramienta poderosa también, la obediencia. Obedece al Señor, incluso en lo que parece pequeñito, porque eso te entrena para lo más grande que tiene el Señor preparado para todos nosotros. Porque recordemos que el Señor no hace acepción de personas. Entonces queremos crecer, vamos a la palabra, pero dejemos también que nos corrija, pero también hagamos nuestra parte, entremos en obediencia. No solo leamos textos que guardan promesas, sino dejémonos confrontar. Entonces, Iglesia del Aire, maduremos. Yo sé que la madurez duele.
yo sé que cuesta y a veces hasta cansa, pero el fruto es delicioso. Y le digo más, la iglesia que el mundo necesita no es la más moderna, ni la que hace más milagros, ni la más famosa, ni la más grande. Esa iglesia es una iglesia madura. Madura quiere decir que sabe perdonar, que ama de verdad, que no reacciona como un niño caprichoso, sino que reacciona como Cristo. ¿Verdad? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Esa es una buena pregunta. En esta situación que estoy pasando, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Dios está buscando hijos adultos, no creyentes eternamente inmaduros. De vuelta, Dios busca hijos adultos, no hijos inmaduros. Y por eso nos da estas herramientas: la palabra, la corrección y la obediencia. Otra vez, la palabra / corrección / obediencia. Y te digo lo último, no sé si decirlo o no decirlo. No es magia, es proceso. De vuelta, no es magia, es proceso. Uno llega a la madurez espiritual porque esto es lo que pone en práctica. Vamos a orar. Señor, hoy te pedimos, en esta mañana de jueves, que nos hagas crecer. No queremos ser creyentes eternos de pañales espirituales. Queremos madurar, Señor. Queremos ser, Señor, maduros espiritualmente. Danos en esta mañana hambre de tu palabra, pero también danos, Señor, la humildad para aceptar toda corrección que venga de ti, Señor, y un corazón también dispuesto a obedecer en todo, en el día a día, en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu se forme en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias por compartir conmigo esta palabra. Esto fue Mensaje de Nueva Vida. Recordad que este video también va a estar en YouTube subido, así que podés ingresar a YouTube, suscribirte a través de mi cuenta @Pastor Raúl Flores, y con eso es suficiente. Ahí vas a encontrar este video. Muchísimas gracias y nos vemos mañana viernes en un nuevo programa de Mensaje de Nueva Vida. Muchas gracias.